9:41 de la mañana. El CIPA estaba programado para las 9:30. Sigo a la espera que se conecten los estudiantes para iniciar con esta sesión del CIPA número 3 del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano. El objetivo de esta sesión es analizar todos esos componentes teóricos que nos servirán de base para desarrollar la tarea 4 del curso, que tiene fecha de cierre el próximo 24 de noviembre. A continuación, entonces, voy a dar las pautas para nosotros poder desarrollar esta actividad. Miremos entonces cuál es esa relación que existe entre geopolítica y desarrollo humano. Más bien vamos a recordar cuál es esa relación que de hecho ya hemos discutido en todo el transcurso del curso. Recordemos que las decisiones geopolíticas influyen directamente en el acceso a recursos naturales, mercados y oportunidades, afectando el desarrollo y la estabilidad de las naciones. Las tensiones y conflictos internacionales generan impactos económicos y sociales que repercuten en los índices de bienestar y en el desarrollo humano global. Factores como las sanciones económicas, las disputas territoriales o las crisis energéticas modifican las condiciones de vida de millones de personas. ¿Cómo es esa relación entonces que existe entre geopolítica y desarrollo humano? Recordemos que la geopolítica afecta la parte económica y la parte económica es decisiva e influyente sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Recordemos que si bien es cierto, el desarrollo humano nosotros no lo medimos directamente con ese aumento en la producción o del crecimiento económico, ya hemos debatido constantemente de que si no hay crecimiento económico, de que si la economía no está produciendo, no está generando los recursos que ella necesita para invertir en salud, educación, vivienda, todos esos factores que influyen en la calidad de vida de las personas, el desarrollo humano va a caer, ¿cierto? Entonces, esa es la relación que existe entre geopolítica, economía y desarrollo humano. Recordemos que nosotros para el desarrollo de esta tarea 4 vamos a tomar como insumo principal el informe de desarrollo humano 2021-2022 del programa de las Naciones Unidas. Recordemos que las actividades a realizar, ¿cuáles son? Una actividad individual que consiste en primero seleccionar un libro de las referencias y contenidos bibliográficos que se encuentran para esta tarea, desarrollar una ficha de lectura y posteriormente lo que ustedes deben realizar es un informe desarrollando con base en este Boletín de Desarrollo Humano 2021-2022. Este informe sobre desarrollo humano 2021-2022 del Programa de las Naciones Unidas
para el desarrollo humano aborda el impacto de las crisis globales en el bienestar humano. Recordamos que esta época 2021-2022 viene precedida de todo lo que fue la pandemia, el conflicto en Ucrania, el problema que hubo con los contenedores por allá en China. Todas esas circunstancias se unieron para generar una crisis que terminó afectando el índice de desarrollo humano. Y es por eso que el informe introduce el concepto complejo de incertidumbre, el cual es caracterizado por la simultaneidad de crisis sanitaria, ambiental, económica y política. Estas crisis afectaron los avances logrados en salud, educación e ingresos, generando un retroceso generalizado en el desarrollo humano. Es decir, todo este conjunto de factores negativos que les acabo de mencionar, la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, lo que pasó por allá con los contenedores en China, todas esas circunstancias se unieron para generar una serie de factores negativos que terminaron determinando que cayera el índice de desarrollo humano en términos generales en casi todos los países del mundo. El informe de desarrollo humano sobre el cual nosotros nos vamos a concentrar tiene que ver con el capítulo 1. Capítulo 1 titulado Un nuevo complejo de incertidumbre. Con base en los hallazgos que ustedes encuentren en este capítulo 1, es que ustedes van a poder desarrollar o dar respuesta a esos interrogantes que plantea la guía de actividades. ¿De qué trata entonces esta parte del informe de desarrollo humano 2021-2022? Tiempos inciertos, vidas inestables, forjando nuestro futuro en un mundo de transformación. Entonces, este informe analiza cómo el mundo atraviesa una era de múltiples crisis superpuestas. La pandemia, la guerra, la crisis climática, la desigualdad y la desconfianza institucional. Todos esos factores provocaron que por primera vez en 32 años el índice de desarrollo humano cayera de forma consecutiva 2 años, 2020-2021. Pandemia, guerra, crisis climática, la desigualdad que se acrecienta entre los países pobres, los países ricos, esta brecha entre el norte y sur que cada vez es mayor, termina influenciando las condiciones de vida de las personas. Acuérdense, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia. La pandemia, estas crisis que hacen inicialmente afectan la economía. Si afectan la economía, terminan afectando el desarrollo humano. Esa es, digamos, que la secuencia que hay entre todos estos factores geopolíticos y lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Estos factores afectan la economía. Si afectan la economía, no hay dinero para invertir en el desarrollo humano de las personas. ¿Qué es este nuevo complejo de incertidumbre? Según el capítulo 1, está compuesto entonces por 3 tipos de tensiones que están interrelacionadas. Las presiones planetarias, transformaciones sociales y tecnológicas y la polarización política. El impacto geopolítico del proceso de desarrollo humano. Digamos que el informe muestra que el 90% de los países redujeron su índice de desarrollo humano. Miren que siempre fueron una parte significativa. Es decir, yo podría decir que la mayoría de los países del mundo a raíz de estas crisis superpuestas generaron un retroceso en todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas. En términos generales, la calidad de vida de las personas disminuyó a raíz de estos factores que les acabo de mencionar. La desconfianza y polarización global. El capítulo 1 advierte que la desinformación, la polarización ideológica y el miedo colectivo erosionan la confianza social. Esto debilita la gobernanza mundial y dificulta la acción coordinada frente a desafíos comunes. Polarización ideológica. Miren que esa polarización ideológica nosotros sí que la vivimos, por ejemplo, aquí en el caso colombiano. Esa polarización que hay entre los de izquierda y los de derecha,
Y es una polarización que se ha extendido, por ejemplo, a todo el continente. Hoy en día el continente o Suramérica está dividido entre los países que son de izquierda y los países de derecha, ¿cierto? Pero no es solamente esa polarización política, también hay polarización religiosa. Gran parte de los conflictos que se presentan hoy en el mundo tienen que ver precisamente por esas posturas religiosas contradictorias. Por un lado, los que apoyan a Israel, por otro lado, los palestinos. Toda esa guerra o esa polarización, mire a todas estas circunstancias negativas que nos han llevado. La crisis climática y la desigualdad estructural. Las presiones planetarias son el núcleo de un nuevo complejo de incertidumbre. Los países más pobres son los que menos contribuyen a las emisiones, pero son los más afectados. Países, por ejemplo, como Estados Unidos, China, que son los responsables en gran parte de esa gran contaminación de esos productos que generan lo que tiene que ver con el efecto invernadero, son quizás los menos perjudicados y terminan siendo más afectados los países que tienen menos recursos para enfrentar estas crisis. La brecha tecnológica y la competencia global. El informe vincula el acceso desigual a la tecnología con nuevas formas de exclusión. Las economías avanzadas concentran la innovación, mientras que muchas regiones quedan rezagadas. Esto crea una geopolítica del conocimiento donde el control de la información y la inteligencia artificial influyen en el desarrollo del poder. La gobernanza mundial en crisis. Las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, enfrentan un déficit de legitimidad y la capacidad, los intereses nacionales impiden acciones conjuntas. Es decir, en estos organismos priman los intereses comunes de los países poderosos sobre las necesidades comunes de todos. Al final siempre termina anteponiéndose o determinando lo que consideren los países poderosos. Los intereses comunes de ellos terminan primando sobre los intereses particulares de todos. Y por eso no se pueden tomar decisiones contundentes en conjunto. La perspectiva del desarrollo humano. El desarrollo humano debe ir más allá del crecimiento económico. Es decir, eso ya lo hemos debatido constantemente en el curso, ¿cierto? El desarrollo humano no es solamente esa parte de la economía que si la economía está creciendo, las condiciones de vida de las personas automáticamente van a mejorar. Y esto está comprobado que no es así, ¿cierto? Ya está comprobado que pueden coincidir una economía próspera que está creciendo, que está produciendo, pero que eso no repercute necesariamente en la mejora de la calidad de vida de las personas, porque ahí influyen otros factores, factores, por ejemplo, políticos. Si nosotros analizamos el caso colombiano, lo que tiene que ver con la corrupción, el mal manejo de los recursos, todo eso influye que esos dineros que se están obteniendo a partir del crecimiento de la economía no se trasladen o se vean reflejados en mejores condiciones de vida de las personas. Cosa que sí pasa, por ejemplo, allá en los países nórdicos. Tenemos en la actividad anterior, el índice de desarrollo humano más alto lo tenía Suiza. De hecho, en lo que es Suiza, Suecia, Dinamarca, Noruega, esos son países que si uno analiza ese índice de desarrollo humano, siempre se están liderando ese ranking. ¿Por qué? Porque ahí efectivamente la parte económica, la parte del crecimiento de los recursos que generan la economía, sí se trasladan efectivamente para mejorar las condiciones de salud de las personas, para mejorar el acceso a los servicios, la educación. ¿Cuáles son las propuestas entonces del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano? Primero, lo que tiene que ver con inversión en capacidades humanas, invertir en educación, salud, ciencia, tecnología, promoción de la seguridad humana frente a riesgos globales, fortalecimiento del multilarismo y la confianza entre las naciones.
transformación hacia economías verdes inclusivas, renovar el bienestar colectivo frente a la competencia geopolítica. En conclusión, entonces, el capítulo muestra que las crisis actuales son más que económicas, son crisis de poder, cooperación y confianza. El nuevo complejo de incertidumbre es también un reflejo de las fallas geopolíticas del siglo XXI. Superarla requiere una visión renovada del desarrollo humano, basada en solidaridad, sostenibilidad y gobernanza global. Entonces miremos cómo este capítulo resalta que en gran parte las crisis que está afectando y que influyen en el desarrollo humano tiene que ver con factores geopolíticos, como la geopolítica, todos esos factores, todas esas luchas de poder, de falta de coordinación entre los países, terminaron afectando el desarrollo humano. Miremos entonces qué es lo que ustedes deben desarrollar con relación a ese boletín basado en los hallazgos que ustedes encuentren en ese informe de desarrollo humano relacionados con geopolítica. Entonces, este informe sobre desarrollo humano 2021-2022 analiza cómo las múltiples crisis globales, pandemia, conflictos, la inflación generalizada a nivel mundial, los riesgos ambientales, han generado por primera vez una caída sostenida en el índice de desarrollo humano. Este boletín presenta una problemática global relevante y su relación con la geopolítica contemporánea. Miremos cuáles son esas problemáticas que ustedes pueden identificar y de las cuales van a seleccionar una y van a hacer ese boletín. Yo por aquí identifiqué varias que les pueden servir como ejemplos para desarrollar la tarea. La primera tiene que ver con esa crisis de incertidumbre global. Las crisis superpuestas de la pandemia, la guerra, la crisis climática, las desigualdades crecientes, todo eso lo que generó fue una sensación de incertidumbre entre las personas, incertidumbre, miedo por lo que podía pasar en el futuro. No existía una certeza de cómo íbamos a salir de esas crisis superpuestas. Segundo, retroceso del índice de desarrollo humano. Como les comentaba, por primera vez en décadas, el índice de desarrollo humano cayó de forma consecutiva estos 2 años, 2021-2022. Tensiones geopolíticas entre las potencias. La guerra en Ucrania, si bien fue una guerra que se inició entre Rusia y Ucrania, miren cómo se extendió a nivel mundial por la participación o el partido que empezaron a tomar las grandes superpotencias. Estados Unidos, la Unión Europea entraron a apoyar de lleno a Ucrania y empezó nuevamente ese conflicto entre la OTAN y Rusia, ¿cierto? Conflicto parecido a una guerra fría, por decirlo así, porque al final de cuentas nunca ha habido una guerra entre la OTAN y Rusia, ¿cierto? Pero sí se han enfrentado en diferentes marcos. Se puede decir incluso que esta guerra entre Ucrania y Rusia no es solamente entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Rusia y Occidente. La crisis climática multidimensional, esa crisis que tanto nos afecta, ¿cierto? La crisis del medio ambiente, la contaminación generalizada, las grandes superpotencias que no quieren tomar partido al respecto, sobre todo, por ejemplo, Estados Unidos, que ha decidido retirarse de esos tratados. En esa época el gobierno todavía era el de Trump, de casualidad. La polarización social y política. Polarización, como les decía, que no es solamente política, sino además ideológica. No hay forma de que estas personas lleguen a consensos de acuerdo a la radicalidad que asumen con relación a algunas posiciones que toman.
la inseguridad alimentaria global, la pandemia y por otro lado, lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania afectó significativamente todo lo que tiene que ver con esta parte de la alimentación a nivel global. De Ucrania, por ejemplo, si nosotros miramos el caso colombiano, nosotros exportamos todo lo que tiene que ver con los insumos agrícolas. Al existir esta guerra en Ucrania, digamos que se rompió esa cadena de suministros y lo que provocó fue un aumento generalizado de los precios de todos estos productos agrícolas que nosotros consumimos. Ucrania también dispensaba granos, trigo, maíz. La desigualdad y la vulnerabilidad a nivel mundial siguen en ascenso. Las brechas entre ricos y pobres cada vez son mayores. Lejos de cerrarse esa brecha entre las personas ricas, las personas pobres, los países ricos, los países pobres, con el pasar del tiempo lo que se están es acrecentando. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Conflictos y desplazamientos humanos. Las guerras que generan migraciones. Nosotros aquí, por ejemplo, nos vimos afectados considerablemente por la migración de los venezolanos, que si bien es cierto, ellos no están en guerra, pero sí están atravesando una crisis por toda esta parte política, por toda esa parte de lo que tiene que ver con el sistema que ellos están atravesando allá con Maduro, con todo eso. Esas migraciones, esos desplazamientos humanos, sin lugar a duda afectan la calidad de vida de las personas. Entonces, miren, aquí yo les presento 10 problemáticas. Ustedes pueden escoger una para desarrollar el boletín. Crisis de incertidumbre global, el retroceso del índice de desarrollo humano, las tensiones geopolíticas entre las potencias, la crisis climática multidimensional, la polarización social y política, la inseguridad alimentaria global, la desigualdad y la vulnerabilidad, crisis energética y transformaciones económicas, pérdida de confianza institucional, conflictos y desplazamientos humanos. Miremos qué soluciones y perspectivas plantea el informe para abordar estas problemáticas. Entonces, por un lado, primero, fortalecer las capacidades humanas en este mundo incierto. Fortalecer las capacidades humanas implica invertir en salud, invertir en educación, invertir en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Invertir en capacidades humanas. Reforzar la gobernanza y reconstruir la confianza institucional. Existe una crisis de gobernanza a nivel mundial. Las personas no confían en las instituciones, las personas no confían en sus gobiernos, las personas en términos generales no confían en los políticos. La corrupción y todo el mal manejo de los recursos que ellos históricamente han dado ha generado que exista esta pérdida de confianza. Se deben entonces crear esas alternativas, crear esos procedimientos, esa cultura, de tal manera que se pueda reforzar toda esta parte de gobernanza y construir nuevamente esa confianza en las instituciones, no solamente al interior de los países, sino a nivel mundial. Instituciones como la ONU, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, que las personas vuelvan a confiar en esas instituciones. Lo segundo, tercero, promover la cooperación internacional y la acción colectiva. Tenemos que tener la capacidad de actuar en conjunto mientras estos males comunes. Para eso hay que reforzar la cooperación internacional y la acción colectiva de todos los países involucrados. Impulsar políticas que reduzcan la incertidumbre y aumenten la resiliencia. Tenemos que pensar en el futuro, dejar de pensar en el corto plazo, invertir, pensar para prepararnos para crisis futuras. Miren cómo nos tomó tan desprevenido esa crisis del COVID-19. Seguramente nadie en el mundo estaba preparado para una crisis semejante. Pero bueno, ya tenemos
Ya tenemos la experiencia, ya tenemos el ejemplo, por decirlo así, y lo que ahora tenemos que hacer es prepararnos para estas crisis, para prepararnos para sobreponernos a estas dificultades. Enfrentar la crisis climática con transformación profunda. Y si esa transformación profunda, por ejemplo, implica empezar a pensar en el tránsito de esa economía capitalista, un nuevo sistema de producción, hay que hacerlo. De hecho, el capitalismo es el gran responsable de esa crisis climática que nosotros estamos viviendo. La forma como estamos produciendo es lo que está generando la crisis climática. Sin embargo, ya han habido avances. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los ODS, pensar produciendo en las futuras generaciones, en el planeta que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Miremos cómo se describe el comportamiento de los países ante este desafío global, que es otra de las partes del boletín que ustedes deben desarrollar. Primero, respuestas descoordinadas y fragmentadas. Es decir, no existe consenso entre los países acerca de la forma como nosotros o cómo van a responder ante estas crisis superpuestas. No hay coordinación entre ellos, siguen primando los intereses comunes, perdón, los intereses particulares a los intereses comunes, sigue creciendo la rivalidad y las tensiones geopolíticas, las guerras, no solamente ya tenemos la guerra en Ucrania, ahora también tenemos la guerra por allá en Israel. Entonces, lejos de superarse estas rivalidades, lo que han ido con el transcurrir de los tiempos es aumentando esa rivalidad y las tensiones políticas entre los países. La priorización del corto plazo frente a las estrategias de largo plazo. Estamos pensando en solucionar aspectos coyunturales y no estamos pensando en soluciones estructurales, soluciones de fondo. Respuestas desiguales en el nivel de desarrollo. Los países pobres, como siempre, los de menos recursos, son los que terminan más afectados porque tienen la menor disponibilidad para poder contrarrestar estas crisis. Mientras tanto, las grandes superpotencias, los países más adinerados, seguramente están más preparados para enfrentar estos desafíos y las respuestas que ellos dan seguramente van a influir de mayor medida en todo lo que tiene que ver con el bienestar de su población. Hay un deterioro de la confianza y de la gobernanza estándar o de la gobernanza promedio. En términos generales, lo que les he venido comentando, hay una pérdida de confianza en las instituciones, en los gobiernos. Y por último, la parte del boletín que ustedes deben incluir es cómo se describe el comportamiento de los países ante este desafío global. Miremos qué diagnóstico hace el informe sobre la capacidad de los países para resolver estas problemáticas, que es la última parte del boletín. Por un lado, la capacidad global insuficiente por la falta de coordinación internacional. Lo que les he venido recargando, no hay coordinación entre los países, cada quien tira por su lado, cada quien lo que busca es el beneficio propio, sin pensar en esos grandes problemas comunes que tenemos y que ameritan que se traten en forma conjunta. Instituciones débiles y falta de confianza social. Grandes desigualdades que limitan las soluciones. Existen las desigualdades, existen las brechas y mientras estas brechas existan, las soluciones a las que vamos a llegar nunca van a ser óptimas. Políticas centradas en el corto plazo, no en la resiliencia. Lo mismo que les he venido contando. Estamos pensando en soluciones coyunturales y no estructurales. Estamos pensando en soluciones de corto plazo y no estamos pensando en ir más allá en el futuro, en lo que le vamos a dejar
a nuestra generación, futuras generaciones. Bueno, jóvenes, esto era todo lo que les tenía preparado para hoy relacionado con la actividad 4 del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano. Quise darles unas pautas para lo que tiene que ver con el boletín. Recordemos que para elaborar este boletín, inicialmente ustedes deben determinar una de estas problemáticas que ustedes identificaron y que están relacionadas con geopolítica y desarrollo humano. Identifican la problemática, analizan cuáles son las perspectivas que plantea el informe para abordar esta problemática, describen cómo ha sido el comportamiento de los países ante esta problemática y por último, qué diagnóstico hace el informe sobre la capacidad de los países para resolver esta problemática. Esos son los aspectos que debe contener el boletín que ustedes deben presentar. Recuerden que ese boletín debe ir acompañado de cifras, de datos estadísticos, de imágenes, para hacerlo más llamativo. Entonces, si no tienen ninguna duda al respecto, vamos a dar por terminada esta sesión del CIPAS 3 del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano.